Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi espacio virtual de reflexión. Soy tu psicólogo Armando Quintero. En esta ocasión vamos a hablar de depresión, pero para poder hacerlo voy a contextualizarte un poquito acerca del momento en el que nos encontramos. Nos encontramos saliendo de una pandemia, por lo menos de la parte aguda de esta pandemia, del miedo, del desconocimiento. Ya se cuenta de forma más clara cuáles son los síntomas, cuál es el cuadro clínico y cuáles son las consecuencias de contraer el contravirus. Y la mayoría de personas habla de consecuencias biológicas, de consecuencias de enfermedad del cuerpo e incluso de consecuencias a nivel económico. Pero aún es un tema nuevo, un tema que no se discute, las consecuencias emocionales que pueda traer este tipo de eventos o este tipo de acontecimientos a la vida de las personas. Las personas al vivir cambios drásticos o al vivir situaciones fuertes, asaltos, a lo mejor desastres naturales, ya nos tocó aquí en la Ciudad de México el terremoto de 2017 y en esta ocasión la pandemia de COVID-19 y el coronavirus, el SARS-CoV-2. En este caso podemos entender que hay muchas consecuencias potencialmente positivas, como nuevas oportunidades, cambios en nuestra vida, pero también se pueden vivir situaciones de estrés, situaciones de shock, situaciones de crisis emocionales. Y en este caso voy a mencionarles una de estas consecuencias, que es la depresión. Bueno, ¿en qué consiste la depresión? La mayoría de las personas pueden decir, ay, hoy te veo deprimido. Ah, sí, amanecí deprimido, es que mi mascota no me quiso saludar. Bueno, en este caso no hablamos de depresión, su uso cotidiano, porque se equipara o se usa como sinónimo de tristeza. En este caso voy a mencionarles el uso de la depresión como lo utilizamos los psicólogos. ¿Qué quiere decir? Que es un trastorno o es un cuadro que se manifiesta durante un tiempo bastante prolongado. Las personas deben tener una serie de síntomas, los psicólogos entendemos 9 de ellos, y debe de tenerlo la mayor parte del día durante por lo menos 2 semanas, es decir, 2 semanas seguidas, o a veces meses o años, de tener varios de estos síntomas, los cuales empiezan por un estado depresivo. ¿A qué me refiero con un estado depresivo? Porque valga la redundancia con respecto a la definición. Es decir, apatía. La persona se siente apática, se siente aislada, se siente tensa tal vez. Vemos que la depresión no necesariamente significa tristeza. Si nos vamos al origen de la palabra depresión, podemos entender que su uso original tiene que ver con la medición del suelo. Y cuando una región del suelo o del terreno se encuentra por debajo de lo habitual, se habla de una depresión, ¿no? Está el terreno y hay un nivel por debajo de lo normal y ahí hay una depresión. Casi siempre donde se forman lagos o cañones hay depresiones. Ahora, cuando hablamos en el sentido emocional, también se usa la palabra depresión de la misma manera. La persona tiene un nivel de energía habitual y por alguna situación su nivel de energía habitual baja, ¿no? Ahora, no es que baje un día y un día me siento desanimado o hoy en la mañana amanecí con flojera. Ahí no hablo de una depresión como tal. Hablo de un estado depresivo. Por ejemplo, en las mañanas cuando suena el despertador, si el trabajo donde voy, a lo mejor en la jornada justo antes de la hora de la comida, justo antes de la hora de la salida, por ejemplo, si el trabajo que estoy haciendo es aburrido, en la escuela, si tienes una clase muy aburrida, vas a entrar en un estado depresivo, pero es habitual, es normal porque se alterna con estados normales de energía. Comes y te eleva de nuevo la energía. Y si comes demasiado, vuelves otra vez a tener lo que aquí decimos un bajón. Ahora, no me refiero a esos estados habituales. Ahora, al hablar de depresión, la persona puede presentar dificultad para disfrutar con situaciones que le gustaban mucho. Si eres una persona que le gusta ver personas, salir con amigos, salir con tu pareja, es algo que te va a gustar mucho, salir a tomar un café. Tal vez ver una película, leer un libro, aprender un juego o jugar videojuegos. Depende de los intereses de cada quien, pero cada uno de nosotros tiene actividades que nos enriquecen, que nos gustan. Y uno de los indicadores de depresión es dejar de disfrutar con cosas que habitualmente nos llenaban, que habitualmente disfrutábamos bastante. Muchas personas manifiestan un cambio drástico en el apetito, ya sea que coman más y que empiecen a tener ganas de estar comiendo cosas principalmente dulces, o que de repente pierdan el apetito. Y digo no de repente en el sentido de, ay, me quedé sin hambre, no, sino en un estado más prolongado. Recuerden, por lo menos 2 semanas.
de tal forma que también el peso de esta persona va a verse afectado, ya sea que suba en un periodo relativamente corto de tiempo o que baje de peso también en un periodo relativamente corto de tiempo. Dentro de estos otros indicadores tenemos cambios en el ciclo de vigilia y de sueño, es decir, la mayoría de adultos tenemos la situación de requerir de 6 a 8 horas de sueño continuo durante las noches. Y digo la mayoría porque también hay personas que trabajan en la noche o hay personas con un ritmo intermitente. Pero hablando de una persona adulta con un ciclo normal, a la hora que se acueste, más o menos va a requerir un promedio de 7 a 8 horas, ¿no? De 6 a 8 horas de sueño. Y vemos cómo ese ciclo se altera. La persona empieza a necesitar dormir más tiempo o empieza a necesitar dormir menos tiempo, ¿no? Hablamos de una persona en estado depresivo con baja energía, que aunque sea de día está en cama, que le cuesta trabajo levantarse. O hablamos de una persona que aunque esté acostada y por más que se esfuerce o por más que intente relajarse, va a estar angustiada o preocupada o triste o enojada. Y le va a costar mucho trabajo conciliar el sueño, ¿no? Otro de los cambios tiene que ver con el tipo de movimiento corporal que tenemos. Hay personas que se agitan, es decir, empiezan a tener movimientos, empiezan a tener, digamos, ¿cómo se llama? Más actividad corporal de la que normalmente tenían. Están sentados en el sillón y se están moviendo, o puede pasar el fenómeno contrario, la persona se queda más estática de lo habitual. Recuerda, esto siempre es en relación a un periodo normal o a un periodo donde la persona tenía un comportamiento habitual y de repente se observa este cambio. También, y este es el rasgo más característico de la depresión, es la disminución de la energía. ¿A qué me refiero? Que a la persona le cuesta mucho más trabajo realizar sus actividades de la vida cotidiana. Cosas que realizaba sin trabajos, levantarse a cierta hora, ir a estudiar o a trabajar, o realizar las actividades en casa, compartir tiempo con otras personas, salir, ¿no? Hacer las cosas del mandado si quieres. De repente ya no tiene la energía de hacerlo, le cuesta más trabajo, cargar algunas cosas en casa le cuesta más, le toma más tiempo, ¿no? Y aunque la persona intente como sobreponerse, intente tomar alguna bebida energética, no logra mejorar su rendimiento. También puede presentarse sentimientos de culpa o sentimientos de inutilidad. Esta sensación de que sus esfuerzos no han valido la pena, de que aunque se esfuerce, puede que lo que quiera no va a llegar o que no va a obtener la estima de las personas a su alrededor. Un punto más es la indecisión. Cuando una persona entra en un estado depresivo, ¿no? Sobre todo un cuadro depresivo mayor, ¿qué pasa? La persona en situaciones de la vida cotidiana como qué usar para vestirse, normalmente nos toma solo unos minutos y la persona puede pasar 10 minutos o más tiempo decidiendo qué ponerse. Ahora, puede haber personas que pasen hasta media hora decidiendo qué ponerse o tal vez más tiempo, pero hablo de un cambio, donde la persona ya podía tomar una decisión con un cierto tiempo y de repente le toma más tiempo. De repente le preguntan qué quieres de comer o la persona tiene que preparar de comer y bueno, ¿qué preparo hoy? La decisión siempre es complicada, pero a una persona con depresión le toma más tiempo llegar a una conclusión o llegar a una decisión satisfactoria. Uno de los últimos puntos, tal vez el más importante, es ideación suicida. A esto me refiero que la persona empieza a pensar cómo serían las cosas si no estuviera, seguro las personas me extrañarían, seguro las personas no me extrañarían, y en grados mucho más avanzados la persona puede incluso pensar cómo sería, es decir, la metodología que sería quitarse la vida. Los casos más extremos es cuando lo intentan, evidentemente. Todos estos son los puntos que los psicólogos tomamos en cuenta antes de hablar de una depresión. De lo contrario, puede presentarse algún tipo de síntomas diferentes y el cómo tratarlo, evidentemente, no es diciendo échale ganas, ¿no? Es como decirle a alguien asmático, ¿por qué te cuesta respirar habiendo tanto aire? Con una persona en estado depresivo no funciona decir, pero si es tan fácil, piensa en positivo. Bueno, está chido, vamos a pensar en positivo, pero ¿cómo lo voy a lograr si tengo una dificultad? Y parece ser que esta dificultad se está volviendo permanente. Justo por eso es que mando este video o que les estoy compartiendo este video para que puedan entender esta y seguramente muchas otras manifestaciones patológicas
que van a poder escuchar de mi parte. Si tienes alguna duda, si quisieras que yo aborde algún tema diferente, no dudes en escribir algún comentario, en escribirme por WhatsApp y con todo gusto voy a poder ayudarte creando nuevos videos. Si este video te gustó, no dudes también en compartirlo a alguna persona que consideres que pueda serle de utilidad. Y si hay algo en este video también que no te haya gustado, con toda libertad puedes decirme que este espacio justamente es para poder compartir reflexiones, más que necesariamente ponernos de acuerdo, yo tengo la razón, tú tienes la razón, sino para poder reflexionar sobre los fenómenos que estamos viviendo actualmente. Gracias por escucharme, espero te sirva y nos vemos la siguiente.